Vamos a empezar con este tema de estilo de vida saludable como prevención secundaria en el infarto cerebral. De esta forma vamos a tratar de complementar estos temas que se han estado llevando a cabo y es algo relevante a mencionar, como lo comentaba la doctora Carolina. Es poco frecuente que se les llegue a comentar incluso a los pacientes después de un EBC las medidas generales que se han estado implementando para que el paciente inicie un estilo de vida saludable, si es que no lo tenía ya antes, que por lo general son pacientes que no manejaban un estilo de vida saludable, y de ahí llegaron a presentar el infarto cerebral como tal, ¿no? Eh, para esto, bien importante manejarlo de forma integral. Como se ha estado comentando, diversos temas de dislipidemia, tenemos diabetes, hipertensión arterial, como de los principales factores de riesgo que se han estado comentando, ¿no? Tenemos el journal del Colegio Americano de Cardiología, que se basa principalmente en 10 factores de riesgo que se ha visto que son modificables, que tienen un alto impacto sobre el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, esto hay que verlo de forma integral principalmente eh, y multidisciplinario, ¿no? Sobre todo al estimular al paciente a llegar a metas control, porque pues por lo general predomina que el paciente no esté bien controlado, ¿no? En relación a sus enfermedades crónico-degenerativas, que como principalmente estamos encontrando hipertensión arterial, ¿no? A esto, al control de las comorbilidades de cada uno de los pacientes, le vamos a agregar medidas generales, esto ya va a ser higiénico-dietéticas, donde vemos un gran impacto en pacientes que han estado utilizando una dieta estilo mediterráneo, o sea, esto nos vamos con una alta ingesta proteica y con un bajo índice de ingesta de ya sea grasas o incluso carbohidratos, ¿no? Y a esto le agregamos, a la dieta le vamos a agregar la reducción del insumo de alcohol. Eh, Más adelante vamos a estar viendo la razón de momios de cada una de estas modificaciones. Algo bien importante de diferenciar aquí en este punto es la terapia de rehabilitación posterior al evento principal como evento vascular cerebral y la capacidad de continuar con la actividad física posterior al término de la rehabilitación. ¿Por qué marcamos o recalcamos esta diferencia? Bueno, una cosa es el inicio de la terapia de rehabilitación, ya que pues, la mayoría de los pacientes presenta algún tipo de secuelas. Es importante llegar a lograr recuperar la función tanto pues, motora y la independencia para realizar actividades básicas de la vida diaria, instrumentadas, no instrumentadas, para después de esto poder continuar con la actividad física y que se convierta en un factor protector, ¿no? Para la prevención de un segundo evento vascular cerebral, ¿no? A esto le agregamos más menos y especifico más menos debido a que pues, cada paciente va a ser totalmente individualizado, ¿no? Como se ha estado comentando de forma repetida, la farmacología va a variar mucho según cada paciente. A estas comorbilidades todavía le podemos agregar afecciones renales, donde pues cada uno de los tratamientos se va a estar ajustando, ¿no? Por lo general también encontramos, como estaba comentando el doctor, la enfermedad carotidia, donde pues sí, en varias publicaciones coincide que la endarterectomía pues se maneja como el gold standard sobre la colocación de un stent carotidio, ¿no? Esto para la porción extracraneal. Sin embargo, coincido que se ha visto que predomina pues, el procedimiento endovascular, ¿no? Y también la realización de algún tipo de cirugía para tratar comorbilidades específicas, como las que vamos a ver aquí. En casos de fibrilación auricular, donde no se permita o esté contraindicada la anticoagulación, bueno, pues se opta por realizar este procedimiento, ya sea vía terapia endovascular o de forma quirúrgica con la resección apendicular de la aurícula izquierda, ¿no? Una resección ahí de la orejuela, ya que es la porción donde se ha encontrado que se almacenan de forma predominante los coágulos que pudieran llegar a generar un infarto de origen cardioembólico.
Eh, Hablando de enfermedad carotídea específicamente, o ya sea por una placa de ateroma, como se ha estado comentando, nos vamos a ir ya sea por procedimiento quirúrgico o, como estábamos comentando, la colocación de un stent. Y ya en relación a un ictus criptogénico, bueno, la literatura coincide en que hay una presencia de, o se relaciona este ictus de origen desconocido con la presencia de un foramen oval persistente, ¿no? Que de igual forma, por procedimiento endovascular, se opta por realizar un cierre del mismo, ¿no? Y esto se ha visto con beneficio dentro del pronóstico del paciente. ¿A qué vamos con esto? Bueno, es importante manejar las comorbilidades o aquel factor de riesgo que me condicionó el infarto de primera vez o el ictus de primera vez, precisamente para evitar una reincidencia, ¿no? Una vez que tenemos identificada esta causa, bueno, lo más importante es valorar si es reversible en su totalidad y que sea tratable, ¿no? Bien importante que tengamos en cuenta que por lo general estamos tratando con pacientes añosos, aunque cada vez vemos pacientes más jóvenes, pero por lo general sí son pacientes mayores que van a estar con múltiples padecimientos patológicos, ¿no? Vamos a pasar a esta tabla que viene igual en el journal del Colegio Americano de Cardiología, bastante didáctico. Algo primordial aquí en este punto para la educación del paciente, para llegar al estilo de vida saludable del paciente, es la educación del paciente, ¿no? Y sobre todo aquí me gustaría agregar que no lo menciona la literatura de forma tan remarcada, ¿no? Pero la red familiar va a ser algo bastante importante que va a generar algo de impacto sobre lo que es el pronóstico del paciente, ¿no? Estamos hablando de que por lo general el paciente queda con algún tipo de dependencia y si no hay una red familiar de apoyo importante, pues puede llegar a ser complicada la recuperación del paciente y por lo tanto se limita bastante el poder llegar a un estilo de vida pues sano, ¿no? Eh, entonces, a esto vamos a complementar con los temas que se han estado comentando en relación a la hipertensión en pacientes con EBC para la prevención secundaria, la dislipidemia y en pacientes diabéticos, ¿no? Como comentaba la doctora Carolina, pues es poco frecuente que se les comente al paciente sobre la pérdida de peso, ya sea por cuestiones de que son temas complicados a tratar quizás en la relación médico-paciente, la dieta y pues los hipoglucemiantes, ¿no? Pero sí es algo que ha generado bastante impacto. Más adelante vamos a ver una razón de momios en relación a cada uno de estos factores de riesgo modificables y el impacto que puede tener sobre el pronóstico del paciente. Y con esto llegar a un estilo de vida saludable, ¿no? Que es a lo que le vamos a estar llamando de esta forma. Cuando se logra mantener las metas tanto de presión arterial, la dislipidemia, diabetes o cualquiera que sea la comorbilidad que tenga el paciente, más complementar con el manejo del fondo de la patología o a lo que se le podría asociar o atribuir el origen del infarto cerebral, ¿no? Muy bien, de aquí vamos a pasar. Algo que menciona como justificación este artículo, pues es que la recurrencia o el reinfarto puede suceder principalmente en la fase aguda del mismo, ¿no? Con esto estamos hablando que dentro de la primera semana tiene un 10% de probabilidad de presentar un segundo infarto, al mes nos vamos hasta el 15% y en 3 meses a 18%. También presenta un esquema en relación a largo plazo. Si lo concentramos en un año completo, pues nos vamos a ir a un 10% de probabilidad de infarto. 5 años al 25% y a los 10 años hasta un 40%. Esto en caso de no recibir un tratamiento, ¿no? Ahí podemos identificar el impacto que puede llegar a tener el recibir el tratamiento adecuado. Y esto va a ser para pacientes con infarto o con una isquemia transitoria, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de agregar, como se ha estado comentando, pues ya sea la monoterapia con aspirina o combinar la aspirina con clopidogrel, ¿no?
En este estudio, o sea, es un metaanálisis que se hizo en 32 países, donde se logró identificar estos 10 factores de riesgo principales y que son altamente modificables, que mencionamos aquí la razón de momios de cada uno y el impacto que puede tener sobre el pronóstico de cada uno de los pacientes, ¿no? Bien importante no olvidar que cada uno de estos conceptos hay que individualizarlos en cada uno de los pacientes que tengamos, ¿no? El primer factor de riesgo destacado en este artículo, pues es la relación de la hipertensión arterial, ¿no? Y esto lo maneja como una cifra por arriba de 140-90. Esto hablando de forma preexistente al infarto que ya haya sucedido, ¿no? Entonces, mantenerlo dentro de metas control de la presión arterial elevada va a ser un punto drástico que sí nos va a permitir llegar a un estilo de vida saludable, ¿no? Teniendo un impacto o ración de momio de 2.88 en relación a la probabilidad de reincidir con un infarto si no se llega a estas metas de control, ¿no? Al igual que el control glucémico, teniendo un menor impacto que la presión arterial, sin embargo también estadísticamente es significativo, ¿no? Llegar a las metas de control. Hablando de cardiopatías, aquí nos vamos a ir a arritmias cardíacas y fibrilación auricular, que ya estamos hablando de factores protrombóticos, relacionándolo también con el evento isquémico como tal, pues nos vamos a una relación de momios de 3.17, donde sí es algo a considerar para el seguimiento del paciente. Es importante destacar que se requiere de una evaluación después del egreso del paciente a la semana, con un seguimiento al mes y después cada 3 meses. Obviamente, si dentro de estas evaluaciones no se presenta alguna eventualidad o reinfarto como tal. El factor de la dislipidemia también genera cierto impacto en lo que es la probabilidad de reincidencia, al igual que el consumo de alcohol. Aquí habla del índice cadera-cintura, donde lo relaciona con la obesidad abdominal, ¿no? Este índice pues se relaciona, es el perímetro de la cadera, es el perímetro de cintura dividido entre el perímetro de cadera, ¿no? Vamos a considerar normal en hombres de 0.78 a 0.94, en mujeres nos vamos a un valor de 0.71 a 0.84. También con suficiente valor significativo para considerarlo como un factor de riesgo. Y lo semejante en estos factores de riesgo, pues es lo que se ha estado comentando, que son totalmente modificables, ¿no? La suspensión del tabaquismo, este factor psicosocial se relaciona mucho con el pronóstico que pudiera llegar a tener el paciente. Porque, bueno, por lo general, al haber esta dependencia, genera también cierto estado depresivo en el paciente al presentar de forma aguda una hemiparesia, que es como se están presentando algunos casos de infarto cerebral, ¿no? Llegan con la hemiparesia, hemiplegia, disartria o incluso la afasia, ¿no? Esto va a generar cierto aislamiento y por ende pues la pérdida de la motivación para llegar incluso a las metas de control de las comorbilidades que hemos estado mencionando, ¿no? También lo comenta la doctora Carolina, tratar de motivar al paciente para alcanzar estas metas óptimas que se han estado estableciendo y que esto nos lleve a un mejor pronóstico, ¿no? Estos últimos dos factores de riesgo en relación a la alimentación y el sedentarismo se tornan factores protectores al momento de convertir la alimentación en una dieta estilo mediterráneo, y cuando se realiza la actividad física, pues también se convierte en un factor protector, ¿no? Que ahorita más adelante es lo que vamos a estar evaluando. Entonces, de aquí nos pasamos a la nutrición como tal del paciente. Eso es importante destacarlo desde que el paciente está hospitalizado, ¿no? Desde que el paciente está hospitalizado, por lo mismo que estábamos comentando de que durante la fase aguda es cuando el paciente puede llegar a presentar
con mayor frecuencia un reinfarto. Entonces, un punto clave que menciona este artículo y como importante a considerar es que al momento del evento vascular, hasta el 20% de los pacientes ya tienen cierto grado de desnutrición. Esto probablemente debido a la edad avanzada, como hemos estado comentando, que se presenta en este tipo de pacientes, aunque cada vez lo estamos viendo en pacientes más jóvenes también, ¿no? Y también la desnutrición se puede asociar hacia alguna discapacidad previa y esta situación de una desnutrición en el paciente pues se asocia a un peor pronóstico. De aquí la importancia de poder llegar a generar una adecuada alimentación en el paciente, ¿no? Para poder alcanzar así un estilo de vida óptimo, que es lo que vamos a ver aquí. Bueno, en esta bibliografía nos comenta que por lo general después del ictus el estado nutricional se va deteriorando y lo asocian principalmente a una disfagia, a una disfagia funcional en relación con el daño neurológico que pudo haber. Hay que recordar que cada uno de estos padecimientos se va a presentar de forma distinta, depende mucho de la clínica que esté presentando el paciente. La disfagia se relaciona comúnmente en pacientes que presentaron disartria o algún tipo de afasia, ¿no? Entonces, el paciente con disfagia, perdón, el paciente que haya presentado un ictus, pues es común que presente un déficit calórico importante y va a ser difícil cubrir los requerimientos de proteínas. Entonces, esto nos va a llevar a un deterioro de masa muscular, que aquí el problema se convierte cuando la capacidad de deglución se ve afectada, tanto por la afección neurológica que nos lleva a una disfagia, más aparte la desnutrición que nos va a llevar a un deterioro de la masa muscular y aumenta el riesgo de broncoaspiración. Entonces, aquí el problema o donde el pronóstico del paciente pudiera llegar a empeorar, pues es cuando se torna en relación a un proceso infeccioso, una neumonía por aspiración, y en relación a la postración o el deterioro de la masa muscular, pues también la infección por escaras de presión, ¿no? Entonces, úlceras de decúbito. Esto nos va a aumentar el riesgo de procesos infecciosos y empeorar el pronóstico del paciente. De aquí la importancia de identificar si el paciente llega a presentar disfagia o no. La bibliografía lo refiere como la importancia de evaluarlo dentro de las primeras 24 horas, evaluar si llega a haber algún tipo de disfagia y no dejar pasar más de 72 horas antes de hacer esto. Para esto hay una tabla que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, pasando ok, nos comenta que en relación al ictus, más del 20% de los pacientes puede llegar a presentar la disfagia y de este 20%, en el 50% va a persistir una vez que se egresa el paciente. Aquí importante para evaluar esta condición, pues es valorar si hay cierto tipo de asimetría facial, qué tanto mejora la disartria, esto en el seguimiento después del tratamiento inicial, ¿no? ¿Para qué? Para que en dado caso de que exista una disfagia que compromete la alimentación y así la nutrición del paciente, abarcarla desde el momento intrahospitalario y educar tanto al paciente como al familiar al momento del egreso, para que así pueda llegar a un estado de nutrición óptima y con esto ayudar a las comorbilidades que el paciente tenga, ¿no? En relación a su dislipidemia, diabetes o hipertensión arterial como principales. Entonces, hablando de la severidad del ictus, más que para relacionarse con la disfagia, depende de la severidad como tal, o sea, la extensión del infarto cerebral, eh, de mayor impacto en relación con la localización. Es decir, depende mucho más la presencia de disfagia en base a la severidad que la localización del mismo, ¿no? Esto me va a condicionar pues el estado nutricional del paciente si es que la llega a presentar y el riesgo de presentar algún tipo de proceso infeccioso por aspiración, como lo habíamos estado
comentando, ¿no? Se ha visto asociado de mayor frecuencia en el género masculino, mayores de 70 años, en eventos isquémicos de forma severa, cuando hay algún tipo de ausencia-respuesta o en relación al vaciamiento faríngeo como tal, al momento de intentar la deglución, y valorar la debilidad o asimetría en relación al paladar blando, ¿no? Muy bien. Como hemos estado comentando, esto va a tener una afección sobre el estado nutricional si es que no se detecta, nos lleva a la broncoaspiración y se ha visto que el 20% de los pacientes pueden llegar a presentar un deceso, una muerte por proceso infeccioso o la neumonía por aspiración específicamente, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de valorar este padecimiento e indicar el tratamiento adecuado si es que llegara a requerir algún tipo de nutrición especial, nutrición enteral, al momento de estarlo evaluando de forma ambulatoria, ¿no? Esta es la tabla que se puede utilizar, bastante sencilla. Se le realiza esta encuesta al paciente, donde se califica del 0 al 4, manejando el 0 como sin dificultad o sin ningún problema, y el 4 donde el paciente lo considera como un problema severo. Con 3 puntos o más, esto ya nos indicaría una disfagia a la cual hay que estarle dando un seguimiento para valorar y con esto determinar el tipo de nutrición que va a requerir el paciente. Ok, entonces aquí se refiere la bibliografía que sí tiene un alto impacto, ¿no? El cribado nutricional y la detección de la disfagia. En una unidad de ictus puede reducir incluso hasta el 75% de la probabilidad de presentarse una neumonía por aspiración, ¿no? En este punto vamos a pasar a cierto aporte nutrimental o apoyo para evitar una desnutrición en el paciente, ¿no? Bien importante hacer esta prueba donde tenemos que evaluar si el paciente requiere de una dieta triturada o irnos hasta una dieta líquida. Por lo general se ha visto que presentan cierta dificultad al deglutir líquidos con baja densidad. Por lo tanto, existen componentes farmacéuticos para espesar los líquidos y recibir la nutrición de esta forma. O si la afección no ha sido tan severa, se puede optar por una dieta triturada que permita al paciente realizar un vaciamiento adecuado faríngeo, ¿no? Está un estudio por el Food One de la administración sistemática de suplementos orales en pacientes que hayan tenido un ictus como tal. No se ha visto que aporte algún beneficio, ¿no? Por lo tanto, no está indicado iniciar suplementos a todos los pacientes que hayan tenido algún tipo de ictus, solo para aquellos en los que ya haya un estado de malnutrición, ¿no? De forma previa al primer ictus, ¿no? Entonces, la cuestión de la hidratación se ha vuelto de cierta controversia debido a que si es que llegan a presentar una disfagia, es disfagia a líquidos, ¿no? Entonces, se implementa esta agua gelificada que se puede utilizar en este tipo de pacientes para mantener un adecuado estado de hidratación, ¿no? Nos vamos en relación a la dieta tipo mediterránea, que nos vamos a hiperproteica con baja ingesta de grasas y normocalórica en relación a carbohidratos. Para la nutrición enteral va a estar indicada cuando el paciente no puede recibir alimentación oral por alguna de las condiciones que hemos estado mencionando, si la disfagia es severa. Entonces es ahí cuando se va a utilizar la nutrición enteral, ¿no? Esto cuando es incapaz de alimentarse de forma común o natural por un periodo mínimo de 7 días y 5 días si el paciente se encuentra en un estado de desnutrición o malnutrición. Para la nutrición enteral, si el paciente se encuentra o se mantiene durante este tipo de nutrición durante menos de un mes, se va a realizar mediante sonda nasogástrica
y si esta se llegara a prolongar, se optaría por la colocación de una gastrostomía vía endoscópica o por radiografía, ¿no? Estas son unas técnicas o estrategias a las cuales hay que mencionar al familiar para poder llevar a cabo una adecuada deglución, ¿no? Aquí nos menciona esta tabla cuando hay un retraso en el reflujo, en el reflejo deglutorio como tal. Bueno, pues el procedimiento va a ser introducir el alimento, deglutir con la cabeza inclinada hacia el esternón, y esto va a ayudar a que el bolo alimenticio pues no cruce hacia la vía aérea, ¿no? Entonces, todo esto va a depender, las maniobras o las estrategias posturales van a depender según la alteración que esté presentando el paciente. Entonces, principalmente o como base de poder llegar a tener un estilo de vida saludable, pues primero que nada es relacionarnos o tratar las comorbilidades y de ahí identificar las secuelas con las que el paciente haya quedado para poderles manejar de forma adecuada y evitar complicaciones agregadas en relación a estas secuelas, ¿no? Muy bien. Vamos a comentar un poco del ejercicio físico y el impacto que mencionábamos que puede llegar a tener en base a la razón de momios como un factor protector para la reincidencia. Diferenciar aquí entre lo que es el ejercicio físico de terapia de rehabilitación y ya la actividad física que podría estar realizando posterior al término de la terapia de rehabilitación en relación a las secuelas con las que haya quedado el paciente y lo que se le permita, ¿no? De aquí la importancia de individualizar en cada caso en base a la severidad del mismo, ¿no? Entonces, para el ejercicio físico lo vamos a tratar como un conjunto de atributos que las personas tienen o pueden llegar a lograr y se va a relacionar con la capacidad de generar la misma actividad física, ¿no? Para esto, vamos a dividirlo en 4 atributos para el ejercicio físico, donde tenemos el estado cardiorrespiratorio, que con esto nos vamos al concepto que va a garantizar la realización de actividad física prolongada con un adecuado estado cardiorrespiratorio. Esto se va a relacionar directamente con el aporte de oxígeno y nutrientes provistos del sistema cardiovascular y en conjunto pulmonar, y la capacidad del mismo músculo para poder utilizar este aporte. Va a ser un trabajo en conjunto. Ya hablando en sí de la fuerza muscular como tal, pues va a ser la capacidad de un músculo o el grupo del músculo para generar tensión bajo ciertas condiciones, ¿no? Y que permita hacer una tensión eh, que produzca algún tipo de energía o consumo de la misma, ¿no? La composición corporal, nos vamos a ir es específicamente la distribución de distribución mineral ósea, tanto del porcentaje de grasa corporal como la masa muscular, ¿no? Hablando específicamente del músculo estriado. La movilidad que pudiera llegar a tener el paciente vamos en relación a movilidad y amplitud articular. Esta es la posibilidad de los movimientos articulares tanto pasivos como activos, esto ya en relación a la terapia de rehabilitación en este tipo de pacientes. Entonces, de aquí la importancia es que nos va a cambiar el pronóstico en relación a con qué ranking vaya a salir el paciente del hospital, y de aquí podemos individualizar en relación a si el paciente tiene dependencia o, no, o tiene ligera dependencia, ¿no? ¿Qué tan severa es esta? La movilidad nos ayuda bastante en evitar procesos infecciosos agregados, como lo habíamos estado comentando, y esto nos mejora el pronóstico para el mismo, ¿no? Llegando aquí al próximo punto, al mejorar el estado físico en relación como lo permita cada caso del paciente, estamos hablando que infartos extensos, pues va a ser complicado llegar a generar algún tipo de actividad física. Se podría realizar terapia de rehabilitación con movimientos pasivos, pero sí la literatura remarca que durante la terapia de rehabilitación pudiera haber mejoría del estado físico,
pero este puede llegar al estado previo de la actividad física inmediatamente al término de la terapia, ¿no? De ahí la importancia de que esta terapia se tiene que mantener mínimo un año, ¿no? Y a veces es complicado el apego del paciente, de ahí la importancia de la educación para poder llegar a este estado de salud óptima que hemos estado mencionando, que se va a basar en tres pilares principales para concluir, donde manejamos las comorbilidades, como se ha estado comentando, con fármacos, las metas de control establecidas por la AJA, tanto de dislipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes, así como la intervención, ya sea por terapia endovascular o el procedimiento quirúrgico que requiera el paciente, ¿no? Ya sea si padece algún tipo de arritmia cardíaca o lo más común, la fibrilación auricular. Me faltó aquí mencionarles, pues mejorar la movilidad me va a reducir el riesgo de caídas y fracturas. Esto igual, complicaciones agregadas del paciente, me las está disminuyendo. Y pues al mejorar el estado físico va a disminuir la discapacidad y esto aumenta la calidad de vida, ¿no? Bien importante la red familiar de apoyo que pudiera llegar a tener el paciente para hablar del pronóstico del mismo, ¿no? Y como conclusión, en este artículo sí menciona bastante que el mejoramiento de la función cardiorrespiratoria, es decir, la condición física que pudiera llegar a tener como tal, va a reducir la recurrencia del ictus, es el mejor factor protector que podríamos tener en relación a la prevención secundaria del mismo, ¿no? Entonces, un estado de salud óptima, vamos a llegar a el control de las comorbilidades, manejo de medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento específico para cada una de la raíz del ictus como tal, ¿no? Y con esto vamos a cerrar, ¿no?